Bueno, el doctor Jorge Barraca Mayral es psicólogo clínico y preside la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. Teniendo en cuenta que dicen que España está loca, desde luego trabajo no le va a faltar. Además resulta que somos paisanos, que es zaragozano, pero con raíz de Huesca. Exactamente. Que son los buenos. Bueno, yo siempre he dicho, gracias. los mejores de Huesca, Zaragoza y Teruel, los mejores son los de Huesca. Luego ya vamos los de Teruel, y en Zaragoza, según los pueblos y los barrios de la capital, que también cambian, como dicen ahí, cambean mucho. Cambea. Bueno, pero es verdad que hay una tradición de jurisconsultos, o sea, novelistas no ha dado Aragón, pero en cambio, derecho, filólogos, médicos, una tradición, pero médicos en todas sus variantes, de la psicología, porque ahí somos muy así de darle la cabeza a todo. Hay una tradición aragonesa importantísima, de siempre, además desde hace siglos. Es una cosa... Hay que estar orgullosos de Ramón y Cajal. Hombre, eso, por supuesto, no, pero en general es una tradición, igual que dice, bueno, entonces imaginación. Que imaginación, tal y como es la realidad, que imaginación. Pero es verdad, no hay novelistas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ahora, a la hora de hacer poéticas y esto, lo que nos pidan. Bueno, vamos a hablar de una cosa que tiene algo de físico, mucho de químico, todo de psicológico. Y mucho de psicológico, efectivamente. El insomnio. ¿Qué es el insomnio realmente? Muy bien, el insomnio en realidad no es como mucha gente cree el no dormir una serie de horas a lo largo de una noche. En realidad nosotros definimos más técnicamente el insomnio como un problema a la hora de conciliar o mantener el sueño lo suficiente como para encontrarse descansado al día siguiente o no irritado. Así que no tiene un criterio tanto de horas, porque la variación de horas que necesitan las personas para dormir es muchísima. Lo que sí pasa es que, al menos si nosotros pensamos que hay un insomnio, cuando varias veces al día, a lo mejor 3 veces al día, y durante un mes cuesta coger ese sueño, o cuesta mantenerlo, o uno se levanta con una sensación de no haber descansado. O sea, la clave es que por la mañana tú tienes sueño. Por la mañana estás trabajando, quiero decir, por la mañana, por la tarde, a lo largo del día, y entonces uno o está irritado, o le duele la cabeza, o no se concentra, y entonces esto se va prolongando, se va manteniendo, y cada vez además hay una aversión al hecho de irse a dormir, hay más dificultad y eso se va cronificando. ¿Cuáles pueden ser las claves? Dentro de que cada persona es un mundo, ¿no? Sí, por supuesto. El insomnio puede empezar por muchas cosas. Bueno, un insomnio temporal, de que un día estamos preocupados por algo, o tenemos una incomodidad, o empieza a hacer calor, o lo que sea. Eso es una cosa totalmente común y nada relevante, porque ya digo que tiene que durar como al menos un mes para que podamos hablar de este problema. Una cosa es por qué empieza, que pueden ser todas estas cosas, y otra cosa es por qué se mantiene, por qué se perpetúa. Y eso tiene que ver también con unos hábitos que a veces vamos cogiendo por esa dificultad de haber dormido un día. Por ejemplo, nos pegamos una siesta, o durante el día estamos amodorrados, no estamos igual de activos, y luego, claro, llega la hora de la noche, cuando nos dormíamos tradicionalmente a las 11, a las 12, y entonces no tenemos sueño. Y entonces se vuelve otra vez ahí a correr eso. Y al final uno llega a coger un problema a la cama, digamos. Le va costando cada vez más sentirse cómodo, sentirse desvelado en el hecho de acostarse. ¿Usted qué aconseja? ¿Que la gente lea antes de dormir o que se vaya a la cama y apague la luz? Vamos a ver, es bueno hacer alguna actividad relajante antes de dormir, así que depende mucho de la lectura, depende cuando empecemos, pero sobre todo tener una serie de hábitos, de rutinas poco antes de dormir, en el que vamos bajando el ritmo, ¿no? Hemos cenado hace un tiempo, a lo mejor vemos algo en la tele. Leemos algo, y ya una hora más o menos que siempre sea la misma, entonces nos vamos a dormir. Lo que sí hay que hacer es no quedarse dando vueltas en la cama. Si uno le cuesta mucho conciliar el sueño, vale más levantarse. Vale más levantarse, efectivamente, ponerse a leer otro rato, y aunque duerma menos horas, pues acostarse con sueño. Y luego, por supuesto, al día siguiente levantarse a la misma hora y hacer toda su rutina igual. O sea, que la clave es la rutina, que el cuerpo se acostumbre a dormir casi sin darse cuenta. Es fundamental hacer una asociación entre cama y dormir. Por eso a veces cuando se hacen muchas actividades en la cama, pues leer, ver la tele, responder a los emails, lo que sea, entonces eso va creando unas asociaciones con la cama que son de no dormir, y por tanto a la larga, para alguien que tiene un problema de insomnio, claro, son contraproducentes. Pero eso tiene cierta lógica a ciertas horas, pero cuando
cuando el desvelo es a las 3:30, 4 de la mañana y te tiras ya 1 hora, hora y media, ¿qué haces en ese rato? ¿Eso también se considera insomnio o es que ya hemos dormido las horas que necesitábamos? Si ya nos hemos despertado y no nos vamos a volver a dormir, nosotros aconsejamos mejor, puede parecer un poco incómodo, fastidioso al principio, que la persona se levante y empiece a hacer su vida normal. Y de hecho, uno de los tratamientos que hay psicológicos para el problema del insomnio tiene que ver con reducir el número de horas en la cama. Se llama así, reducción de tiempo en cama. Lo que hacemos es, para hacer esa fuerte asociación entre la cama y dormir, es quitar horas de cama en las que no se esté durmiendo. Y además que estás... Sí, como decimos, desficioso. Acabas, vamos, peor de la cabeza. Mucho claro. peor, mucho peor. Es decir, vale más, menos horas, pero ir a dormir, Exactamente. antes que estar ahí horas hasta que te viene el sueño, como suele decir. Exactamente. Eso es contraproducente. Por eso es verdad que empezar un tratamiento para un problema de insomnio tiene que buscarse una época del año en la que uno a lo mejor no esté tan exigido laboralmente. Pero bueno, si no hay más remedio, se empieza cuando sea. ¿Pero puede ser crónico? ¿Se puede hacer algo crónico? De hecho, se puede. Muchas veces el insomnio se cronifica. O sea, que ya vivimos con ello. Decimos, bueno, pues esto es lo que tengo yo. Claro, en esos casos recomendamos que se siga algún tratamiento y no necesariamente farmacológico, porque esa es una opción a la que recurre muchas veces la gente. Entonces ya va a depender mucho del fármaco para conciliar o mantener el sueño. Muchas veces, yo recuerdo una vez en la clínica Buchinger de Marbella, que claro, como allí se ayuna, no tienes sueño. Claro, todos los nervios, todo el trabajo que va al estómago, como no comes, pues con 4 horas, entonces te ponen un soñador en la mesita, que si no al día siguiente solo has dormido 3 horas y media. Entonces duermes ya un par de horas más y ya con eso estás como una moto, porque además toda la energía, que es toda la que tienes que, por eso adelgazas, claro. Claro, es una cosa, tampoco lo puedes hacer toda la vida. No, eso morirías. Estoy pensando. Pero ahí dice también bueno, por lo del ayuno. Dice, vamos. Es que las pastillas, dice, yo creo que si en vez del soñador pusiéramos placebodor, seguramente funcionaría, porque el mero hecho de tomar algo ya por lo menos tiras un par de horitas, que es justo lo que te falta para ese suplemento. Sí. De hecho, en un trabajos, por ejemplo, como el nuestro, que claro, son trabajos de mucho estrés, de mucho madrugar, etcétera, lo difícil es conseguir un número de horas suficiente para estar bien por la mañana, ¿no? Sí, pero es muy bueno no obsesionarse con eso. Precisamente el problema está cuando uno, por ejemplo, ha dormido 5 horas y empieza a decirse, uy, qué mal voy a estar, no ando nada fresco, voy a andar con la cabeza muy embotada, y se pasa repitiéndoselo el resto de la mañana. Entonces, claro... Solo tengo dicho a Luis Herrero y lleva años sin hacerme caso. Digo, Luis, no te quejes. Pero 5 horas para nosotros a veces ya es un auténtico milagro. Bueno, yo si duermo 5 horas por la noche, el problema por la mañana es sujetarme. Pero luego una hora y media, 2 horas, 2 horas y media por la tarde también caen. Es que estamos hablando de personas que luego cuando se van a la cama no tienen problema para conciliar el sueño. Estas recomendaciones son sobre todo para las personas que están pasándolo mal en una época de su vida por el tema del insomnio. Es entonces cuando les decimos, vamos a quedarnos con las horas de dormir. Y primero empezarás pocas horas, pero luego se va extendiendo el número de horas en que uno pasa en la cama. De hecho, es que les enseñamos a dormir. ¿Y con la edad? ¿Se va durmiendo menos? Claro. Siempre. Habitualmente se va durmiendo menos, pero tampoco hay que estar muy obsesionado con que si ya es una persona, yo qué sé, de joven o 20 años, pues tiene que dormir muchísimo. Bueno, eso depende. Es verdad, va a ir pasando de forma natural, pero hay personas mayores que también duermen muchas horas, ¿no? Sí, bueno, igual y de hecho hay lo que están es despiertos pocas horas. Claro. Sí. Incluso gente que también está en asilos y tal, y que enseguida duermen, pero luego se siguen durmiendo todo el día, ven un rato de la tele, se sienten bien, y cuando se sienten bien pero se que decía duermen. que se ven los niños también. Todo lo contrario, hay niños muy dormilones, hay otros que, pues oye, pues que te ha tocado la China y son niños que duermen efectivamente, poco. duermen más. Normalmente lo que pasa es que duermen más irregularmente. Las madres están muy preocupadas, bueno, y fastidiadas si les levantan muchas veces a lo largo de la noche, pero luego pueden ir recuperando sueño. Por supuesto, en los niños para su crecimiento es más recomendable que duerman lo más posible, claro. Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros, espero que no sea la última vez. Además es que somos tocayos, es Jorge, claro, aragonés, como yo, como mi hijo, o sea, pues como encantado, mi abuelo. siempre que queráis. Jorge, claro, es que somos así.
Dice Jordi, ¿cómo que Jordi? ¿Cómo que Jordi? O sea, Jorge. Bueno, muchas gracias. Muchas doctor. gracias. Recomendación Movistar para las personas que no lo tengan, que se hagan ahora mismo de Movistar Televisión, porque van a poder disfrutar esta noche, por ejemplo, del último episodio de Mejor Llama Sol, de Better Call Saul, sí. el spin-off de Breaking Bad, también de todas las novedades relacionadas con la Fórmula 1, que hemos tenido carreras. Y yo durante este fin he de semana. recomendado la versión de Bron y The Bridge, el puente, que han hecho los franceses y los ingleses, que se llama The Tunnel. No sé por qué, no lo han publicitado y sin embargo es muy interesante. Muy bien. Los 2 primeros episodios se pasan insultándose franceses e ingleses, diciéndose lo que piensan mutuamente, que son atrocidades. Es muy divertido y aparece una zumbada, una detectiva francesa, zumbada, que es una cosa impresionante. Bueno, pues eso bajo Todo en demanda, Movistar, está Televisión. toda la primera temporada, entras y ya está. Mira qué receta tenemos de las Crema que de gustan remolacha mucho. con brandada de bacalao. Para mí que después de esto no hay insomnio, creo. Doctor Martín Vázquez.